el día de hoy al grupo 7 le ha tocado hablar sobre las prácticas de manejo y conservación de suelos, más enfocado hacia las prácticas mecánicas y estructurales. Para comenzar, les pregunto, ¿qué son las prácticas para la conservación de los suelos? Como bien dice la presentación, dice que las prácticas de conservación de suelos son aquellas actividades que se ejecutan para evitar la pérdida de los mismos por efecto de los agentes causantes de la erosión. Más que todo, estas prácticas se catalogan por ser muy diversas y estas deben ser seleccionadas más que todo para el lugar donde van a ser implementadas. Si nosotros queremos elevar más que todo el porcentaje de efectividad de estas prácticas, lo que yo investigué es que se tiene que realizar más de una práctica a la vez. Y es así como pasamos al siguiente punto, que es la clasificación para las prácticas de conservación de suelos. Nosotros la clasificamos de tres formas, que es las prácticas de conservación de suelos vegetativas o biológicas, las prácticas mecánicas y las prácticas estructurales. Como bien lo dicen en esas dos líneas súper resumidas, dice que las prácticas de conservación vegetativas o biológicas son donde se utilizan plantas vivas. Algunos ejemplos de estas prácticas pueden ser lo que es las prácticas de rotación de cultivos de asocio, barreras vivas, entre otras prácticas. Como pueden darse cuenta, las prácticas mecánicas y estructurales en sí no tienen como una definición, porque eso es lo que les vamos a explicar el día de hoy. Entonces, comenzando, ¿qué son las prácticas mecánicas? Lo que dice aquí que son obras de ingeniería o pequeña ingeniería. Esto más que todo son destinadas para canalizar el agua, amortiguar su velocidad y la violencia con las que estas se manejan. También nos ayudan a contener las remociones en masa. Como podemos observar en la primera imagen que está de este lado, hay personas que están trabajando con piochas, asadones, y ellos están cortando el terreno. Como podemos observar, el terreno tiene una pendiente. Y aquí es donde partimos al otro concepto que dice: existen tipos de prácticas mecánicas de conservación de suelos. Esto va a depender de varios factores para tomar la mejor decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que existen factores que debemos tomar antes de implementar una práctica mecánica, ya sea revisar el color, la textura del suelo, los días de lluvia, también la pendiente y la deforestación. Dice que las prácticas mecánicas son las que no se utilizan ningún tipo de práctica, ningún tipo de plantas vivas, y que se usa solamente el suelo y materiales inertes. Como podemos observar ahí, las personas están trabajando con piochas, asadones, y en esta otra imagen observamos que el señor está utilizando un nivel en A. Y en este caso, los niveles en A es recomendado usar el nivel de burbuja, porque es más efectivo y es mucho más rápido. En cambio, como el que está usando el señor, que es de plomada, el viento más que todo es un factor que a largo plazo daña un poco las mediciones. Ahora pasamos a los factores que influyen antes de tomar o realizar las prácticas mecánicas. En este caso dividimos en 4 puntos, que son la pendiente del terreno, la escorrentía superficial, cuántos días llueve en ese lugar y la deforestación. Como bien les había mencionado antes, la pendiente es un factor muy importante al momento de tomar ciertas prácticas para el manejo y conservación de suelos. Sé que las pendientes muy pronunciadas presentan importantes limitaciones tanto para la agricultura como para el medio ambiente y también para la ganadería y entre otras prácticas. La escorrentía superficial es la parte de la precipitación total que no alcanza a infiltrarse en el suelo, y esto se mueve sobre la superficie del terreno. ¿Por qué es importante saber cuántos días llueve? Dice que saber cuántos días llueve, lluvias muy intensas y muy concentradas generan mayor escorrentía y erosión, mientras que las lluvias bien distribuidas y suaves favorecen a la infiltración y también a la degradación y da una menor degradación del suelo. Un breve concepto es que el factor se refiere tanto a la cantidad total de lluvia en un periodo como a su intensidad, frecuencia y en el patrón temporal. La deforestación es más que todo la eliminación de la masa forestal provocada por actividades humanas como la agricultura, prácticas ganaderas y la explotación maderera. Para las prácticas mecánicas
hay dos objetivos principales, que como bien les venía mencionando, es controlar la erosión del suelo, que lo que busca más que todo es interceptar y reducir las correntías superficiales, lo que evita la pérdida de la capa fértil y la degradación del terreno. Como bien observamos en la imagen, tenemos dos ejemplos, un suelo que está en degradación, que apenas tiene cobertura vegetal, y el que lo contrasta, que podemos observar que la cobertura vegetal es intensa. Otro objetivo que podemos tomar en cuenta es que las prácticas de mecanización es mejorar la infiltración del agua en el suelo. Esto nos favorece al almacenamiento de humedad para las plantas y a menudo se emplean para estabilizar el suelo, especialmente en las laderas. Como podemos observar en la imagen representativa de este objetivo, es que el agua se infiltra de manera correcta, no observamos que hay encharcamientos, entre otros factores que afectan al suelo. Y durante todo este periodo yo les hablaba un poco sobre lo que es la erosión, de que las prácticas mecánicas buscan reducir eso y de que nos afecta tanto a nosotros en la agricultura, también como en la ganadería. Pero, ¿qué es la erosión? La erosión es el conjunto de procesos en la superficie de la corteza terrestre que produce la pérdida física en el subsuelo, y esto afecta bastante a los cultivos. La erosión se puede dividir en se desdobla más que todo en cuatro temas principales, que las dos principales, o que son las más conocidas, es la erosión eólica, que son los procesos por el cual el viento arrastra o transporta partículas del suelo, ya sea arenoso o de grano muy fino. La erosión hídrica, que es el proceso y el desgaste que arrastra el suelo superficial por la acción del agua como la lluvia. También tenemos la erosión por la gravedad, que es el movimiento por el desprendimiento o deslizamiento, y la erosión antrópica, que literalmente la erosión antrópica es directamente de la mano del hombre, ya que utilizamos recursos directos de actividades humanas como maquinaria pesada, prácticas agrícolas o también prácticas pecuarias, que es el pastoreo intenso, entre otras. Como vemos, una pequeña imagen de referencia es que los factores también que influyen en la erosión, que es la lluvia, el viento, la pendiente más que todo, y los dejo con el siguiente compañero. Buenos días, yo les voy a hablar sobre lo que son algunos tipos de prácticas mecánicas que existen, ¿verdad? Las prácticas mecánicas, como bien se puede ver en la imagen, son aquellas que se basan principalmente en el movimiento y en el estudio físico del terreno. Estas prácticas mecánicas se basan principalmente en combatir problemas que tienen los agricultores y que se han presentado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que puede ser la erosión, que también podrían ser las escorrentías muy fuertes, que son por precipitaciones muy fuertes, ¿verdad? Estas prácticas también buscan mejorar la infiltración del suelo y mejorar la estructura del mismo, ¿verdad? Una de las prácticas mecánicas que les voy a compartir sería esta, que será la labranza en contorno o curvas a nivel. Esta práctica consiste en labrar el terreno, ¿verdad? En hileras de cultivos, en surcos, o así como nosotros llamamos informalmente, preparar el terreno, pero siempre siguiendo las curvas a nivel que nosotros vamos a trazar en una pendiente o en algún lugar montañoso donde nosotros queramos colocar nuestro objetivo. Esta práctica es muy sencilla de aplicar, ya que para seguir los pasos de la realización de esta práctica, primero tendríamos que medir la pendiente del terreno. Esto lo podemos realizar nosotros con un clinómetro o con un nivel en tipo A, ¿verdad? Como segundo paso, nosotros tendríamos que trazar algunas curvas en la ladera, haciendo referencia con algunas guías o con algunas estacas. Como tercer paso, nosotros tendríamos que hacer la labranza, ¿verdad? Siguiendo las curvas de nivel que ya hayamos trazado. Un ejemplo práctico que se puede ver en las comunidades es en que en zonas montañosas con pendientes no tan elevadas o no muy severas, ¿verdad? Es de que los agricultores pueden usar el arado o la labranza, pero siempre siguiendo las curvas a nivel que se hayan trazado. También cabe mencionar que en Maya, en Guatemala, promueve la práctica de curvas de nivel, ya que esta previene las individuales.
el surcado de terrazas individuales. Esta práctica consiste en hacer surcos en el terreno, con cierta orientación y pendiente controlada. Estas son estructuras pequeñas, escalonadas, hechas por el agricultor en laderas que crean superficies planas o casi planas en la ladera o en la montaña donde se quisiera realizar esta práctica. Los pasos para su implementación también son muy fáciles, ya que como en cada práctica de estas, se tiene que tomar la medida de la pendiente. Ya luego de tomar la medida de la pendiente de esta, tendríamos nosotros que diseñar surcos que sigan el nivel o que controlen siempre el tipo de pendiente que nosotros hayamos medido. Como tercer paso sería construir la terraza, ¿verdad? En este paso sería remover el suelo de la parte superior de la terraza y colocarlo en la parte baja para que se cree un tipo de escalón, así como se puede ver en la imagen. Y como cuarto paso y último sería arreglar los bordes de esta terraza o escalón. Uno de los beneficios de esta práctica es de que retiene sedimentos que de otra forma se perderán con escorrentía abajo, ¿verdad? Uno de los desafíos también en esta práctica es de que, digamos, en un ejemplo de algún agricultor que esté implementando esto, sería de que con lluvias muy fuertes o en pendientes muy escalonadas, ¿verdad? Esta práctica tiene varios desafíos, ya que cuando llueve muy fuerte, estas terrazas, si no están muy bien hechas, tienden a deformarse y es donde nosotros tendríamos que llegar a arreglarlas. Otra de las prácticas mecánicas que se tienen son las barreras vivas o muertas. Las barreras vivas son hileras o bandas de plantas perennes y las barreras muertas son hileras también, pero de tronco, ramas gruesas, restos de cosecha que se tengan o de piedras o muros pequeños que son realizados por nosotros. La instalación de estas barreras vivas o muertas son demasiado sencillas, ya que primero se tiene que trazar un nivel en donde se quiere mantener en la instalación de esas barreras, ¿verdad? Siguiendo los pasos, luego se tiene que elegir el material con el que se quiere trabajar. Si es una barrera viva, se tiene que escoger una especie de planta con la que nosotros quisiéramos trabajar, como por ejemplo podríamos usar un orégano francés o si no, podríamos usar un bambú. Con el espaciado. Bueno, aquí se tienen que saber los requerimientos del cultivo, ya que dándoles el mismo ejemplo del orégano francés, nosotros tendríamos que saber el requerimiento del cultivo, de qué medida tiene que tener cada planta entre sí para que tenga un buen desarrollo. Y en su mantenimiento, en las barreras muertas este mantenimiento, bueno, no es tan difícil, ¿verdad? Pero en las barreras vivas, el mantenimiento, dándoles el mismo ejemplo del orégano francés, es de que la reproducción de este orégano francés es también por esquejes, ¿verdad? Y ya dado después del varios tiempo de que esta planta haya crecido, nosotros podríamos darle una poda y con los esquejes volver a trasplantarlos y volver a hacer otras barreras vivas. Algún ejemplo de este uso de estas barreras serían pequeñas parcelas de maíz o en laderas, o en cercas vivas como delimitación y control de erosión, como podemos ver abajo en los invernaderos. Unas ventajas y limitaciones que se tienen con estas barreras son que especies inadecuadas compiten con el cultivo. ¿A qué me quiero referir con esto? Es que las especies que nosotros vayamos a colocar como barreras vivas tengamos demasiado cuidado, ya que varias de estas especies compiten por nutrientes con el cultivo que nosotros tengamos surcado, ¿verdad? También que las barreras muertas pueden descomponerse y requerir reposición periódica. Aquí, por darles un ejemplo, podríamos ver de una piedra que se pulverice, ¿verdad? Y tengamos que volver a reponerla o volver a construir un muro que se haya derrumbado. Y por último, que estas barreras retienen sedimentos y disminuyen la capa fértil del suelo, ¿verdad? En la otra práctica mecánica que les voy a hablar sería la rotulación profunda y subsolado, que esta consta de que en el horizonte superficial del suelo nosotros hagamos labores mecánicas que remuevan y aflojen el suelo. Estas labores mecánicas tienen varios pasos, ¿verdad?, para realizarlas y que también serían muy sencillas. Nosotros las usaríamos cuando
cuando queramos hacer una labranza muy fuerte. Los pasos a realizarla serían primero realizar un diagnóstico del terreno o de la pendiente donde se quisieran utilizar. Luego sería seleccionar el implemento con el que nosotros vamos a trabajar, como algún cincel. Y también por último tendríamos que evaluar la profundidad y dirección en la que nosotros vamos a implementar esta práctica mecánica, ¿verdad? Uno de los beneficios concretos de esta práctica es la mejora de la infiltración, el mayor desarrollo radicular, porque por el aflojamiento del suelo, ¿verdad?, por debajo del horizonte, y la mejora de la aireación y actividad biológica que se tiene en un ejemplo práctico que se tiene de esta práctica mecánica es donde nosotros podemos ver que en praderas y pasturas degradadas el subsolado se usa para mejorar la infiltración y la oxigenación del suelo. Como otra práctica mecánica nosotros podemos ver que sería la siembra directa o labranza mínima. Esta es la más fácil de todas, ya que esta consta de solo, bueno, por darles un ejemplo, donde un agricultor va con un asadón o una piocha, abren un agujero en el suelo y colocan la semilla y la vuelven a tapar. Esta práctica, bueno, se usa cuando el agricultor no tiene varios recursos o cuando están en alguna planada, ¿verdad? Una ventaja de esta práctica es de que se reduce drásticamente la erosión del suelo, ya que al no remover o remover muy poco el suelo, los residuos vegetales del cultivo anterior permanecen como cobertura vegetal y estos aportan nutrientes como podrían ser algunas leguminosas y ayudan a la mejora de infiltración del suelo, del agua. Estas prácticas mecánicas tienen ventajas y limitaciones, ¿verdad? Una de las principales ventajas que se tienen al emplear estas prácticas mecánicas sería que combaten con la erosión del suelo y reducen la escorrentía superficial del agua, ¿verdad? Ya que este es un problema que tienen varios agricultores. Y una de las ventajas que se tienen y una de las limitaciones que se tienen con estas prácticas es de que su instalación suele requerir inversiones económicas elevadas y es donde varios agricultores no tienen el recurso económico para poder llevarlas a cabo, ¿verdad? Los dejaría con mi siguiente compañera. Buenos días, mi nombre es Natalia y hoy voy a hablar sobre las prácticas estructurales en conservación del suelo. Estas prácticas son construcciones permanentes que ayudan a controlar la erosión, conservar el agua, mantener la productividad del suelo. Son muy importantes en las zonas agrícolas con pendientes o lluvias intensas, ya que evitan que el suelo pierda su fertilidad. Primero les voy a hablar sobre las prácticas estructurales. Como ya les dije, son obras físicas diseñadas para controlar la erosión y aprovechar el agua de la lluvia. Se construyen con materiales del lugar como tierra, piedra o concreto y buscan modificar el relieve del terreno para reducir la escorrentía superficial. Los objetivos de las prácticas estructurales. Las prácticas estructurales se definen como construcciones o modificaciones permanentes del terreno que buscan controlar el movimiento del agua superficial. Su objetivo es reducir la erosión, evitar que se pierda la fertilidad del suelo y mejorar la infiltración del agua. Además, las prácticas estructurales ayudan a mantener la humedad para los cultivos y proteger el paisaje agrícola a la degradación. Le puse los objetivos así: de mejorar la productividad agrícola, favorecer la infiltración del agua, disminuir la velocidad del escurrimiento y reducir la pérdida de suelo y agua. Las ventajas de las prácticas estructurales es que son obras físicas permanentes, controlan la escorrentía y la erosión, mejoran la infiltración y conservación del agua y aumentan la productividad del suelo. En diseño y construcción hay 4 factores que debemos de tomar en cuenta siempre. Dependen de la pendiente, tipo del suelo y uso del terreno. Se deben calcular dimensiones para soportar las lluvias intensas. Se construyen con niveles, herramientas de campo y mano de obra local.
es importante siempre darles el mantenimiento periódico. Antes de construir cualquier práctica estructural, es necesario analizar el terreno. Se toman en cuenta la pendiente, el tipo del suelo, la intensidad de la lluvia y el uso agrícola del área. El diseño busca que el agua se infiltre sin causar erosión. Los terrenos grandes pueden usar maquinaria y en terrenos pequeños se puede construir manualmente con herramientas sencillas. Los tipos de prácticas estructurales. Yo les voy a explicar acerca de las terrazas de formación mecánica, las zanjas de infiltración y los diques o bordos de retención. Primero, las terrazas de formación mecánica. Son superficies planas o escalonadas. Reducen la pérdida del terreno, disminuyen la velocidad del agua y conservan el suelo y la humedad. Las terrazas de formación mecánica, como podemos observar en las imágenes, son superficies planas o escalonadas que se construyen en las laderas. La función principal de las terrazas de formación mecánica es reducir la pendiente y disminuir la velocidad con que el agua corre por el terreno. Al hacer esto, permitimos que el agua se infiltre con mayor velocidad y evitan que la capa fértil del suelo sea arrastrada. En Guatemala se utiliza mucho en zonas montañosas, donde se siembra, por ejemplo, maíz, frijol y café. ¿Cómo se hacen las terrazas? Primero debemos medir la pendiente. Se marca la curva de nivel, se corta y nivela el terreno y se refuerzan los bordes con vegetación. Para construir una terraza, primero tenemos de medir la pendiente del terreno y se marcan las curvas de nivel. Luego se corta y se nivela el suelo formando escalones, como podemos observar en las imágenes, que permiten que el agua se quede un tiempo y se infiltre. En algunos casos, los bordes se refuerzan con capas vegetativas o con piedras para evitar que se desboronen. Estas zanjas también facilitan el trabajo agrícola y mejoran el rendimiento de nuestros cultivos. Ahora les voy a hablar acerca de las zanjas de infiltración. Estos son canales que captan el agua de la lluvia, favorecen la recarga del suelo, disminuyen la escorrentía y previenen la erosión. Las zanjas de infiltración son canales que se excavan a lo largo del terreno o de la pendiente para captar el agua de la lluvia, como podemos observar en las imágenes. Permiten que esa agua se infiltre lentamente en el suelo y así se recargan los acuíferos y se mantiene la humedad en el suelo. Además, disminuye la velocidad de la escorrentía, reduciendo la erosión y evitando la pérdida de los sedimentos. Son muy útiles también en zonas donde las lluvias son fuertes o irregulares. Para construir las zanjas debemos de tomar en cuenta estos factores. Se hacen cortes transversales a la pendiente, se hacen con una profundidad de 30 a 50 centímetros, se rellena con piedras o vegetación y el mantenimiento, como siempre, que es la limpieza de los sedimentos para que estos siempre mantengan su profundidad. Las zanjas se hacen transversalmente a la pendiente con una profundidad de los 30 a 50 centímetros y a veces se rellenan parcialmente con piedras, ramas o vegetación para filtrar el agua. Esto es muy importante, mantenerlas limpias,
ya que a la hora de que vayamos retirando los sedimentos que se acumulan, después de las lluvias no nos van a cumplir su función. Con un mantenimiento pueden durar años funcionando correctamente. Los diques o bordos de retención. Estos son estructuras transversales al flujo del agua, construidas con piedra, tierra o materiales locales, que sirven para reducir la velocidad de escurrimiento y retener sedimentos, agua y materia orgánica. Yo les puse ahí los objetivos principales de los diques o bordos de retención, que es disminuir la erosión en cauces o laderas, retener sedimentos y nutrientes arrastrados por la lluvia, aumentar la infiltración del agua en el suelo, evitar la formación de cárcavas o barrancos y conservar, como siempre, la humedad del suelo para favorecer la vegetación natural de los cultivos. Estos se hacen, como podemos ver en la imagen, ahí están construyendo un pequeño muro de piedra, también se puede de tierra, para que estos puedan sostener los sedimentos del agua, reducir la erosión y favorecer la infiltración. Por lo general, estos son estructuras pequeñas que se colocan para retener el flujo del agua. Para la construcción de estos diques debemos ubicar primeramente las zonas del escurrimiento, formar el muro con materiales que tengamos a la mano, ya mencionamos que pueden ser piedras o de tierra, y dejar siempre una salida que controle el agua. Y también tenemos que reforzar la vegetación. Entonces, los objetivos principales de las estructuras mecánicas que les expliqué es que controlan la erosión y conservan el agua, mejoran la productividad del suelo, deben diseñarse según la pendiente y el terreno, y su mantenimiento siempre nos va a garantizar su efectividad. Las prácticas estructurales son esenciales para conservar el suelo y el agua, especialmente en zonas agrícolas con pendientes. Mejoran la fertilidad, la infiltración y la productividad a largo plazo de nuestros cultivos. Es importante diseñarlas de acuerdo a las condiciones de nuestro terreno y mantenerlas adecuadamente para que sigan funcionando con el tiempo. Estas prácticas mecánicas combinadas, como las curvas a nivel o con barreras vivas, garantizan una agricultura más sostenible. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las presas de control o presas de control de cárcavas. Pues estas son un tipo de estructura que cumple una función muy importante en la conservación del suelo, ya que estas son, las cárcavas son zanjas profundas que se hacen que se van formando cuando la lluvia es demasiado fuerte y viene con mucha fuerza sobre un terreno sin vegetación, arrastrando la capa fértil del terreno. Para evitar que estas zanjas sigan creciendo, se construyen pequeñas presas con piedra, tierra o concreto. Esto va a evitar que el agua siga corriendo y pues frena la velocidad del agua. Y con esto permite que los sedimentos se vayan acumulando, y con el tiempo este sedimento pues ayuda a recuperar la capa fértil del suelo, y asimismo en el mismo sedimento se va creciendo más vegetación. En Guatemala
y en muchas otras partes del mundo con terrenos montañosos, este tipo de estructuras se usan en proyectos de conservación en zonas afectadas por lluvias o deforestación. Gracias a estas presas se puede controlar la erosión y proteger las tierras agrícolas, caminos y viviendas cercanas. Los canales o drenajes controlados. Estas son estructuras diseñadas para eliminar el exceso del agua y el suelo, evitando el encharcamiento y erosión. Estas son estructuras muy importantes dentro de las prácticas estructurales, ya que, como mencionaba, su objetivo principal es eliminar el exceso de agua del suelo y evitar el encharcamiento y la erosión. Para esto existen dos tipos: los drenajes superficiales, que son zanjas abiertas, vernas o colectores que conducen el agua por la superficie, como se puede ver en la imagen de arriba. Cumple perfectamente la función de conducir el agua hacia un drenaje principal. Y los subterráneos, que son tuberías perforadas que recogen el agua del suelo y la evacúan hacia un drenaje principal. También se puede ver en la imagen de abajo cómo se meten los tubos, prácticamente una tubería dentro del suelo. Este tipo de prácticas es muy útiles en terrenos agrícolas con lluvias muy fuertes y frecuentes o suelos pesados, ya que mejoran la infiltración del agua, la aireación, y evita que las raíces de las plantas también se pudran por el exceso de la humedad. Además, ayuda a que el suelo mantenga su equilibrio natural y favorece la infiltración del agua hacia los mantos subterráneos, evitando las escorrentías. Los beneficios y el impacto. Como podemos ver, tenemos 3 puntos que conservan el suelo y el agua, ya que estos son recursos muy importantes para la agricultura. También mantiene la productividad agrícola, porque evitan que el suelo pierda su capa fértil y pues permita que las plantas se desarrollen de manera correcta en el suelo. Y por último tenemos que mejoran la estabilidad del paisaje rural, evitando derrumbes, cárcavas y daños a la infraestructura. En pocas palabras, estas prácticas protegen la tierra, los cultivos y al mismo tiempo el medio ambiente, haciendo que la producción agrícola sea más sostenible manejando estas prácticas. En esta tabla tenemos una comparación entre las prácticas mecánicas y estructurales. Las prácticas mecánicas son más sencillas y de bajo costo, como las curvas de nivel o las barreras vivas. Suelen ser temporales y requieren un mantenimiento frecuente, ya que como estas, digamos como las barreras vivas, son plantas que tienen que tener poda, tenerles un mantenimiento frecuente para que estas puedan funcionar de manera correcta. Estas prácticas, como las curvas de nivel o barreras vivas, son prácticas que están dirigidas a los pequeños agricultores, ya que, como mencionaba, tienen un costo muy bajo y son accesibles hacia ellas. En cambio, las prácticas estructurales, como las terrazas, los gaviones o las presas, pues tienen un costo más alto, pero duran más años. Entonces, estas prácticas están diseñadas para proyectos que pues se tengan pensado en muchos años y protegen mejor el terreno. Ambas tienen el mismo objetivo, que es buscar la reducción de la erosión y conservar el agua. Lo mejor
que se puede hacer es combinar ambas prácticas, ya que mientras las mecánicas reducen la velocidad del agua, las estructurales la conducen o la infiltran de una manera segura. Combinarlas aumenta la eficiencia en el control de la erosión. Un ejemplo sería las terrazas con barreras vivas o zanjas con cultivos de contorno. Estas serían más eficientes combinándolas a que solo utilizar uno. Algunos ejemplos en sistemas agrícolas serían en suelos de laderas, combinar terrazas más barreras vivas, ya que estos ayudan a frenar el agua y mantener el suelo en su lugar. En áreas planas se usan drenajes junto con cultivos en contorno para mejorar bien el exceso del agua, y en zonas con cárcavas se usan presas con reforestación, ya que esto nos va a permitir retener la erosión y recuperar la vegetación. Como podemos ver, cada tipo de suelo tiene una práctica específica o necesita una combinación diferente, ya que, como mencionábamos, uno de los factores es el tipo de suelo y la pendiente. Entonces tenemos que tener en cuenta nuestro tipo de suelo y la pendiente antes de elegir una de las prácticas. Lo importante también es que los agricultores conozcan las prácticas y elijan la más adecuada para conservarlo. Para esto, pues, se necesita dar capacitaciones a los agricultores para que ellos también tomen en cuenta cuál práctica se les hace mejor, y también tener en cuenta los costos que estas tienen, porque los agricultores no siempre tienen el dinero para poder realizar las prácticas. Entonces siento que cada práctica se puede utilizar dependiendo de las necesidades que también nosotros tengamos. Bueno, para concluir, es fundamental aplicar las prácticas, como mencionaba, según el tipo de suelo y la pendiente, para lograr que estas prácticas sean más efectivas. Todas las prácticas de conservación, tanto las mecánicas como las estructurales, ayudan a lograr que la agricultura sea más sostenible, reduciendo la erosión, también mejorando la retención de agua y aumentando la fertilidad del suelo. Además, su uso protege la productividad agrícola a largo plazo, lo que beneficia a las familias campesinas y al medio ambiente. Es muy importante que los agricultores y las comunidades rurales participen activamente, que reciban capacitaciones y realicen el mantenimiento constante de las obras, porque esto va a asegurar que las prácticas sigan funcionando de manera correcta y también duren más años. En resumen, conservar el suelo no solo es una práctica agrícola, sino que es una responsabilidad compartida para cuidar los recursos naturales de los que todos dependemos. Como una breve reflexión, más que todo, como bien lo mencionaba la compañera, las prácticas de conservación de suelos, mecánicas y estructurales, nos enseñan que no es solo sembrar por sembrar, sino que nosotros lo tenemos que hacer con conciencia, porque el suelo es la base prácticamente de cualquier vida. Desde lo ético, es nuestra responsabilidad hacerlo con conciencia, ya que no es un factor que solo lo utilizan ciertas personas, sino que lo utilizamos diversas personas, muchas prácticas, no solo la agricultura, como les venía mencionando, la ganadería también se utiliza. Más que todo, el curso de conservación de suelos nos enseña que la práctica, por más pequeña que sea, por más barata que sea, si se aplica de la mejor manera o de la forma correcta, tiene una gran, pero más que todo tiene una gran, se podría decir, un gran desempeño
para controlar la erosión, para beneficiar muchos cultivos, para beneficiar también a los pequeños productores, enseñarles que el recurso que ellos tienen, que pueden aprovecharlo de mejor manera, más que todo es lo que la carrera nos está enseñando, ¿verdad? Que tenemos que transmitir la información que durante todos esos años nos han dado, llevarla a productores para que ellos puedan, más que todo, utilizar el recurso suelo de la mejor manera. Como decía la compañera, no es solo producir por producir, también hay que hacerlo de manera consciente y cuidar bastante los factores y el suelo, que prácticamente es lo que nos da de comer, y sería solamente eso.